Video de sustentación del trabajo de grado Maestría de Recursos Digitales aplicados a la educación de la Universidad de Cartagena, titulado Ambiente Virtual de Aprendizaje con Realidad Aumentada para el Fortalecimiento del Pensamiento Geométrico de Alumnos de Quinto y Primaria. Autores: Diana Margarita Domínguez Atencia, Edwin Durán Blandón, Angélica Niño. Director de trabajo de grado: Miguel Ángel Palomino. Capítulo 1. Planteamiento y formulación del problema. La enseñanza de las matemáticas y en especial de la geometría viene experimentando deficiencias que son motivo de preocupación a nivel mundial. Esta preocupación no es ajena a nuestra realidad colombiana, ya que los resultados de las pruebas PISA y las pruebas Saber así lo confirman. En el caso del año 2014, los estudiantes de básica primaria del grado quinto constituyeron un 42% nivel insuficiente. A nivel local de la ciudad de Barranca Bermeja se revelan serias dificultades en los procesos de enseñanza-aprendizaje que se reflejan en las matemáticas geometría de la primaria. Y a nivel de la institución ciudadana educativa del Magdalena Medio, en las pruebas del 2015 al 2017 así lo confirma. Veamos la siguiente imagen. En esta imagen podemos observar los diferentes niveles de desempeño, pero el que nos motiva en este trabajo de grado es el insuficiente, ya que cada año, por ejemplo, 2015, 2016 disminuyó, pero en el 2017 casi que se duplica. Este es el motivo de nuestro trabajo de grado. A raíz de esta preocupación planteamos el siguiente problema de investigación. ¿Cómo incide el uso de ambientes virtuales de aprendizaje con realidad aumentada en el fortalecimiento del pensamiento geométrico en estudiantes de quinto de primaria en la institución ciudadana educativa del Magdalena Medio de Barranca Bermeja? Es clara la preocupación por el desempeño académico de las matemáticas, en especial de la geometría, que se afronta y que se evidencia en estos resultados y que se pueden analizar desde diferentes situaciones y enfoques, como es en la forma y la manera en que se está enseñando geometría en los grados quinto de primaria. Se requiere innovar en la forma de enseñarles, mejorando esos procesos que se pueden implementar y aprovechando el uso de TIC, no solo como herramientas motivantes, sino como elementos y recursos que bien aprovechados pueden rendir buenos frutos. Por ello pretendemos en este trabajo investigativo demostrar la incidencia del uso de ambientes virtuales de aprendizaje con realidad aumentada para poder motivar y desarrollar el pensamiento geométrico y brindar a los maestros una propuesta didáctica y a los estudiantes motivarlos a un aprendizaje significativo. Por ello planteamos el siguiente objetivo general de investigación: determinar la incidencia de un ambiente virtual de aprendizaje con realidad aumentada en el fortalecimiento del pensamiento geométrico en estudiantes de quinto grado de primaria en la institución ciudadana educativa en Magdalena Medio. Nuestros objetivos específicos son 4, cada uno de ellos corresponde a una etapa de desarrollo de la presente investigación. Marco de referencia. Sabemos que el marco de referencia es el conjunto de elementos relacionados con el problema de investigación que pueden definir, explicar o predecir el alcance al que pertenece la investigación y que son la estructura identificable de la misma, Cubillos 2004. Nuestro marco de referencia partimos del marco contextual. El marco contextual se refiere al escenario físico y condiciones temporales y situaciones generales que describe la investigación, Hernández 2010. En este caso, la institución ciudadana educativa Magdalena Medio está en la ciudad de Barranca Bermeja, al suroriente, en la comuna 7, ubicada en estrato 1, donde se distingue porque son familias numerosas. Marco normativo. El marco normativo expone la normatividad legal o lineamientos a nivel internacional y nacional que enmarcan la investigación. En este caso, nuestra investigación se apoya de documentos de la UNESCO, OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo. A nivel nacional se apoya en la Constitución Política de Colombia, la Ley General de Educación, documentos del Ministerio de Educación y la Ley 1581 del 2012. Marco teórico. El marco teórico es el compendio escrito de documentos, artículos, libros que describen el estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema de estudio, Hernández 2010. Nos apoyamos de teorías como importantes, sobre todo en la geometría, modelo de Van Hel, realidad aumentada, ambiente virtual de aprendizaje y la plataforma Moodle, entre otros. Marco conceptual es el conjunto de conceptos que expone todo investigador cuando construye el sustento teórico del problema de investigación, Tafur 2008. Entre los conceptos que trabajamos destacamos los siguientes: el pensamiento, la enseñanza y la didáctica de la geometría. Metodología. Nuestra investigación se enmarca en el tipo de investigación de carácter mixta
la cual según Johnson y otros autores 2006 se caracteriza por mezclar el enfoque cuantitativo y cualitativo. De este modo destacamos que utilizamos el enfoque cuantitativo con mayor predominio para explicar los fenómenos investigados buscando regularidades y relaciones casuales entre elementos y datos generados que poseen los estándares de validez y confiabilidad. Un enfoque cualitativo para el análisis y observación con el objetivo de tener una percepción de la realidad estudiada. Asimismo, para esta investigación se utiliza un diseño experimental con un subdiseño cuasi experimental a partir del cual se selecciona la población, la muestra y se determina una sola variable independiente. De este modo, se toma como sujeto objeto de estudio un grupo experimental y un grupo de control seleccionados a partir de los grupos de quinto de primaria ya conformados en la institución, garantizando el hecho de que en este tipo de experimento los sujetos objetos de estudio no se escogen al azar, tal como lo plantea Hernández y otros autores 2010. Esta investigación utiliza el método basado en diseño según Plon 2010, que consiste en el estudio sistemático de diseñar, desarrollar y evaluar intervenciones educativas como solución a problemas complejos de la práctica educativa. Por lo tanto, se sigue este modelo para estudiar la repercusión ejercida por la variable independiente sobre una o más variables dependientes, donde para este presente estudio la variable dependiente es el fortalecimiento del pensamiento geométrico, con lo cual se pretende analizar la incidencia del ambiente virtual con realidad aumentada, y en la variable independiente el mejoramiento de dicho pensamiento geométrico. Según Benito y Salinas 2016, las fases de la investigación basada en el diseño se explican en 5 etapas, iniciando con una etapa de análisis de la situación y definición del problema, una segunda etapa que es la de desarrollo, quien busca una solución acorde a la problemática, la cual contempla un diseño y el uso de tecnología educativa, una tercera etapa de implementación donde se construye la solución planteada, luego la fase de validación donde se pone en uso la solución con un grupo de personas o individuos experimentales y finalmente la etapa de producción. La población del estudio es de 750 alumnos de grado quinto de la Institución Ciudadela Educativa del Magdalena Medio, donde el 49% equivale a 365 estudiantes hombres y un 51% corresponde a 385 mujeres. Inicialmente se proyectó trabajar con una muestra de 80 alumnos del grado quinto de primaria, tamaño obtenido a partir de la utilización de la fórmula que se muestra en la diapositiva, de los cuales se toma al azar un grupo de 40 estudiantes ya conformados que serán el grupo experimental y otro grupo de 40 que será el grupo de control, los cuales son grupos de la misma edad y con el mismo nivel de conectividad. Sin embargo, por los inconvenientes presentados por la pandemia, los estudiantes solo en un 30% tienen conectividad para realizar sesiones sincrónicas, por lo que fue necesario ajustar la muestra hallada por la fórmula a 40 estudiantes de grado quinto, donde se tomaron 20 estudiantes del grupo experimental y 20 del grupo de control, y su escogencia fue aleatoria dentro de los que poseían conectividad en cada grupo. Con el propósito de lograr una mayor comprensión de la problemática de estudio y tomando en consideración las orientaciones de la Torre y otros, realizamos una operacionalización de las variables a partir de las cuales identificamos como variable independiente el uso del ambiente virtual de aprendizaje con realidad aumentada y como variable dependiente el pensamiento geométrico. Como aspectos medibles de las variables independientes tomamos el aspecto pedagógico de las actividades, facilidad y validez en el uso de los recursos TIC, la motivación, técnicas de enseñanza y aprendizaje con las TIC, entre otros, considerando las dimensiones informativas, práctica, comunicación, tutorial, evaluativa y actitudinal, utilizando para ello instrumentos como cuestionarios de medición de motivación en el aula con escala Likert. La variable dependiente se consideraron como aspectos medibles los conocimientos, habilidades y destrezas por parte de los estudiantes en el aprendizaje de la geometría, considerando el componente descriptivo, instructivo y actitudinal. Para esto se tomó como instrumento de medición una prueba de conocimiento inicial o pretest y una prueba final o posttest y un cuestionario en escala Likert para la medición de la percepción y proceso de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo del pensamiento geométrico. Utilizaron técnicas cuantitativas y cualitativas para la recolección de los datos. Entre las técnicas cuantitativas empleadas se destaca la encuesta, utilizada como instrumento para recolectar información, y las pruebas de conocimiento implementadas como instrumentos para evaluar con objetividad los conocimientos y habilidades adquiridos por los estudiantes del grado quinto. Desde lo cualitativo se utiliza la observación con el objetivo de tener una percepción de la realidad estudiada,
Para la validación del instrumento se utilizó el juicio de 3 expertos encargándose de la revisión de los ítems en función de la edad o características del grupo muestral y del curso virtual en línea como estrategia de intervención pedagógica y didáctica con el modelo de investigación LORI. También se revisó la coherencia interna entre los indicadores con las variables y las mediciones planteadas en los instrumentos de medición de la aceptación y motivación generada por el uso del ambiente virtual de aprendizaje con realidad aumentada, aplicando el estadístico de confiabilidad CONVRATS con el fin de establecer la confiabilidad del instrumento, obteniéndose como resultado que el primer instrumento es confiable en un 95% antes y después de la aplicación de la propuesta con el ambiente virtual de aprendizaje. La ruta de investigación que tomamos se estructura a partir de la fase sugerida por Galvin 2001. De esta manera partimos del diagnóstico de la problemática por medio de la fase de análisis. Para ello diseñamos y aplicamos una prueba de pretest que nos permitió medir el estado de los estudiantes de quinto grado de primaria en el pensamiento geométrico e identificar las necesidades y problemas en geometría, para de esta forma realizar la selección de las estrategias didácticas con apoyos tecnológicos que permitieran solucionar la problemática encontrada. En la fase de diseño definimos la plataforma a utilizar, el tipo de herramientas para el objeto virtual de aprendizaje y el ambiente virtual de aprendizaje que soportará el trabajo con realidad aumentada. Asimismo, construimos la unidad didáctica con actividades y recursos digitales que favorecieran el desarrollo del pensamiento geométrico en los estudiantes. La fase de desarrollo la estructuramos en 2 etapas. 1. La etapa del desarrollo del ambiente virtual de aprendizaje, que consistió en el montaje de las actividades y recursos en la plataforma e-learning, y una segunda etapa que consistió en el desarrollo del objeto virtual de aprendizaje con la construcción y selección de los recursos digitales para este mismo. La fase 4 consistió en una prueba piloto y una prueba de campo. En la primera hicimos una revisión de las tecnologías digitales construidas por parte de los estudiantes para encontrar los errores, y en la segunda, que es la prueba de campo con grupo muestral, tuvimos la oportunidad de realizar una ejecución de las actividades propuestas con los alumnos del grupo experimental, así como tomar un momento para las apreciaciones de los estudiantes según las actividades desarrolladas. Luego sigue la fase de evaluación, cuyo propósito era evaluar la incidencia de la propuesta didáctica en el desarrollo del pensamiento geométrico de los estudiantes. Para ello aplicamos una prueba de post-test online al grupo experimental y de control, así como también hicimos una tabulación de los resultados y un análisis de las pruebas de hipótesis previamente construidas. Luego hicimos una comparación de los resultados con el grupo experimental y de control, lo cual nos permitió identificar la efectividad de nuestra intervención con la propuesta didáctica. Para analizar la información se aplica la estadística descriptiva con medidas de tendencia central y gráficos de barros circulares a los resultados obtenidos, con el fin de interpretar los datos en forma cualitativa de cada dimensión establecida. También desde el inferencial se contrasta las hipótesis de acuerdo con la variable dependiente, se utilizará la prueba de hipótesis de Student. Para lograr todo lo anterior se utiliza el software estadístico SPSS. Resultado de la intervención. En cuanto a la innovación TITS, de acuerdo a la metodología que aplicamos, entonces en la fase de análisis, como podemos ver, tuvimos 3 resultados importantes. Primero, los estadísticos descriptivos que comparan el grupo experimental con el control, donde podemos apreciar que las medias y la inversión estándar tuvieron casi iguales. Luego, en el pretest, pudimos verificar que el nivel de pensamiento geométrico, los estudiantes estuvieron en su mayoría en el nivel de visualización, un porcentaje pequeño en el nivel de análisis y luego en el nivel de clasificación. Y en el desempeño en el pretest, la mayoría de estudiantes tuvieron un desempeño bajo y solo el 10, el 12% un desempeño básico. Eso en cuanto a la fase de análisis, donde se hizo como un diagnóstico. En esa fase de análisis pudimos determinar qué plataforma era la adecuada para poder apoyar el desarrollo de la propuesta. Entonces seleccionamos como plataforma para el ambiente virtual Moodle y para los SOAS Learning. Y para la parte de realidad aumentada, Metaverse. Se hizo el diseño de la unidad didáctica con las actividades y recursos que se iban a utilizar. Se diseñó la comunicación en el ambiente virtual utilizando esta plantilla, como podemos ver aquí, el escudo de la institución, que nos sirvió para luego en la fase de desarrollo montar en esta URL el curso del aula virtual. Se crearon los SOAS en este Learning y las SATs que sirvieron de apoyo para aquellos estudiantes que no podían conectarse a Moodle, sino que por medio de WhatsApp, que era nuestra plataforma de comunicación, se instalara en los celulares estas aplicaciones con el cual podían desarrollar los objetos virtuales de aprendizaje. Luego se hizo una prueba piloto con un grupo de estudiantes para verificar posibles errores de enlaces ortográficos y se corrigieron. Y luego en la prueba de campo se llevó ya la intervención con el grupo experimental, siguiendo un modelo aula invertida redefinido, con 3 momentos antes del encuentro virtual, durante y después, teniendo en cuenta que aquí el momento presencial no hubo por las cuestiones de pandemia, y donde el celular y el WhatsApp jugaron un papel importante para utilizar la estrategia de e-learning y el learning con Moodle, el e-learning por medio de la ads y el WhatsApp,
y que nos permitió que los estudiantes en todo momento tuvieran los recursos para que en los momentos virtuales pudiéramos debatir y aclarar dudas. Este fue el programa de experimentación con las 8 sesiones que durante 2 meses desarrollamos con los estudiantes. Ya en la fase de evaluación aplicamos nuevamente el instrumento, esta vez como post-test, y podemos observar que disminuyó el porcentaje con desempeño bajo y subió a básico, así como subió el porcentaje en alto para el grupo experimental. Y en el nivel de Evangel bajaron los porcentajes de los estudiantes que estaban en nivel de visualización para el grupo experimental, aumentándolo en la fase, en el nivel de análisis y en el nivel de clasificación, mostrando que hubo realmente un mejoramiento en el desempeño del pensamiento geométrico. También se evaluó el ambiente virtual con una encuesta, un instrumento, donde se evaluó la dimensión informativa, donde podemos ver que los estudiantes evaluaron como excelente la parte informativa que ofrecía el ambiente virtual, la parte práctica que tenía que ver con la actividad y los tiempos, también la evaluaron como excelente, y la parte comunicativa actitudinal del ambiente virtual también fue evaluada como excelente, mostrando así que fue un éxito la aplicación de la propuesta. También en esta fase de evaluación se probaron las hipótesis, donde la hipótesis como tal lo que buscaba era verificar si el uso del ambiente virtual de aprendizaje con realidad aumentada sí mejoraba el desarrollo del pensamiento geométrico de los estudiantes de quinto de primaria en la institución Ciudad que tiene Magdalena Medio. Esta prueba de hipótesis nos arrojó, aquí como lo vemos en estas 2 tablas, en la primera tabla a nivel descriptivo, que sí hubo una mejora de los promedios y las desviaciones estándar de las notas de los estudiantes en el grupo experimental en comparación con el de control en el pre-test y post-test. Y en la parte inferencial podemos apreciar que en el post-test hubo el SID bilateral fue de 0, mostrando que hubo realmente una incidencia de la propuesta en cuanto al pre-test y post-test en el grupo experimental. Ya como resultado de conclusiones, recomendaciones y análisis de resultados, el análisis de resultados nos muestra que, de acuerdo al objetivo general que fue determinar la incidencia de un ambiente virtual de aprendizaje con realidad aumentada para fortalecer el pensamiento geométrico, el post-test confirmó que sí hubo una diferencia significativa con la test-TUDE, siendo P 0 menor que 0,05, por lo que se aceptó la hipótesis alternativa y se descartó la nula, lo que corroboró los resultados de Carrillo, Espinosa y Sánchez, para quienes el uso de ambientes virtuales en la parte matemática favorecen el aprendizaje de los estudiantes. Lo que de un enfoque constructivista se evidencia que es necesario el diseño e implementación de este tipo de estrategias para darle un cambio al modelo tradicional de una manera novedosa y permitir aprendizaje significativo. Con respecto al objetivo específico 1, se logró el diagnóstico del estado actual de pensamiento geométrico del estudiante, y en el pretest, una vez aplicado el instrumento, se evidenció que casi todos los estudiantes tienen una tendencia a estar en el nivel 0 de la escala Evangel, lo que corrobora los resultados de Pérez, Barbosa, Risky, Frentiga y Visaya, quienes nos dicen que cuando se utiliza la escala Evangel como ruta para diagnosticar, esta nos ayuda a verificar y a establecer bien las estrategias para mejorar el pensamiento geométrico del estudiante, lo que de la didáctica a las matemáticas nos lleva a definir que incorporar estrategias y actividades que involucren al estudiante en la construcción de su propio aprendizaje mejora de alguna manera el papel de él, y el estudiante pues favorece el aprendizaje por el diseño de actividades enriquecedoras. Con respecto al objetivo específico 2, se logró, siguiendo el modelo institucional ADI, el diseño y construcción de ambiente virtual de realidad aumentada, se logró obtener ese ambiente con actividades y contenidos motivantes para los estudiantes, lo que corrobora los resultados de Carrillo, Gómez y Espinosa, para quienes el uso de una metodología o un diseño instruccional ayuda a obtener ambientes virtuales idóneos que guían el aprendizaje del estudiante, lo que está relacionado con lo planteado con la UNESCO, para quien las TIC son herramientas directamente vinculadas a la naturaleza del aprendizaje, ya que si el aprendizaje está basado en el manejo de la información y se hace posible que el estudiante acceda a ella y la maneje de manera adecuada, se pueden mejorar sus aprendizajes. Con respecto al objetivo 3, aplicar una propuesta didáctica basada en un ambiente virtual de aprendizaje, se logró realizar un programa de intervención pedagógica involucrando el modelo Evangel, permitiendo guiar el proceso de desarrollo del pensamiento geométrico, indicando el grado de avance de los estudiantes en el tiempo de experimentación. Esto corrobora los resultados de Pérez, Barbosa, Ricky, Frentiga, Visaya, Barriga y Correa, para quienes el involucrar un modelo o un aula virtual con la ruta Evangel favorece de alguna manera que los estudiantes enriquezcan o desarrollen su pensamiento geométrico y construyan objetos geométricos con el desarrollo de las actividades y recursos propuestos. Este aporte significativo de lo pedagógico de los ABA nos muestra que cuando se está en un enfoque constructivista y se combina metodologías activas como el aula invertida, los docentes ponen a disposición del estudiante herramientas y recursos que favorecen que ellos construyan su aprendizaje y sean el centro del proceso educativo. Con respecto al objetivo 4, evaluar la incidencia de la propuesta didáctica, la media de la prueba de conocimiento mostró que hubo un avance significativo, una diferencia de media en el grupo experimental sobre el de control, donde hubo un nivel de pensamiento de Evangel, pensamiento geométrico, más avanzado, o hubo mejoras más en el grupo experimental que en el de control, lo que corroboran los resultados de Espinosa, para quien el uso de aulas virtuales para la parte matemática, y más si se combina con Evangel, pues mejora los resultados en el aprendizaje de los estudiantes. Desde el constructivismo, como plantea Novat, el aprendizaje significativo surge integrando pensamientos, sentimientos y acciones, evidenciando que la educación no puede darse totalmente en espacios cerrados, sino en ambientes virtuales, como las aulas virtuales, que hacen que el estudiante también participe y de forma libre exprese y aprenda en todo su saber.
Desde lo cualitativo también se utilizaron fichas de observación que nos ayudaron a apreciar ciertos criterios donde pudimos ver el interés que prestaban los estudiantes, las relaciones con los compañeros familiares, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, el aprendizaje basado en problemas que mejoró, ayudó a que los estudiantes de forma colaborativa resolvieran problemas. Entonces, de lo cualitativo también se vieron avances en el aprendizaje de los estudiantes. Como conclusiones, la aplicación de un ambiente virtual de aprendizaje con realidad aumentada mejoró en el grupo experimental el nivel de desempeño y desarrollo de pensamiento geométrico, como lo vimos en la prueba TESTUDE, donde el nivel de significancia es del 0,05, hubo un mejoramiento del grupo experimental con respecto al grupo de control, lo que muestra que la incorporación de recursos digitales favorece el aprendizaje de los estudiantes en ambientes virtuales de aprendizaje y se potencian los tres saberes como son el conocer, el hacer y el ser. El diseño de una propuesta didáctica basada en un ambiente virtual de aprendizaje con realidad aumentada, basada en el modelo de diseño instruccional o una metodología para construir ambientes, garantiza una ruta didáctica que contempla el diseño y uso de recursos digitales idóneos que serán utilizados por los estudiantes como objetos de aprendizaje y contenidos de realidad aumentada, las cuales favorecen el aprendizaje e incrementan la motivación y el interés de los estudiantes para que él sea el actor principal del proceso educativo. El diseño de un ambiente virtual de aprendizaje bajo la ruta didáctica Evangel permite que los estudiantes construyan objetos geométricos y se puede medir el desarrollo de su pensamiento geométrico, de acuerdo a la escala del modelo, y se favorezca la generación de conocimiento desde el trabajo colaborativo, poniendo a disposición de los docentes y los estudiantes herramientas y recursos que sitúan al estudiante en el centro del proceso educativo. El uso de un ambiente virtual con realidad aumentada incide en lo actitudinal para el desarrollo del pensamiento geométrico, ya que según los resultados se evidenció que la integración de dichos ambientes con el modelo Evangel permite que los estudiantes estén motivados y muestren más interés por el desarrollo de sus actividades, logrando un mayor compromiso y responsabilidad a la hora de entregar las evidencias de las actividades. Recomendaciones. En la institución Ciudad Educativa Magdalena Medio se recomienda seguir incorporando esta estrategia en otras áreas o en otros grados, específicamente en el área de matemáticas, para ir desarrollando el pensamiento geométrico y que los docentes también apliquen dichas estrategias para que verifiquen que ellas inciden positivamente en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los beneficios obtenidos en la implementación de esta propuesta también deberían ser llevadas a cabo por otros grupos, otros grados, es más, en otras instituciones de la ciudad para verificar que realmente este tipo de estrategias funcionan. Se debe tener en cuenta el potencial de desarrollo del pensamiento geométrico desde los primeros grados de primaria, no solo en quinto, sino partir desde primero, para que los niveles de Evangel vayan aumentando de tal manera que cuando el estudiante llegue a bachillerato ya tenga potenciado hasta el segundo nivel de Evangel. Se debe implementar un plan de formación e investigación formativa que permita la formulación y desarrollo de investigación educativa en las instituciones, sobre todo en ciudades educativas, para que se aproveche en el aula de clases como un laboratorio y se puedan verificar si estrategias y recursos realmente favorecen o propician aprendizajes en los estudiantes. Aquí vemos las referencias bibliográficas que se utilizaron. Muchas gracias.